Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. ¿Me confirman si ya pueden ver mi pantalla? Buenas Hola, tardes. buenas tardes, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. En la clase pasada veíamos la introducción al código tributario, al código de comercio, perdón, donde veíamos que este código se encarga de normar tema de comerciantes, tema de cosas mercantiles y actos de comercio. Esos son básicamente los tres elementos que norma el código de comercio. Y comenzábamos a ver la parte de los comerciantes. Que existen comerciantes individuales, que existen comerciantes sociales y los diferentes tipos de comerciantes sociales que existen, que veíamos que tiene una división de sociedades de personas y sociedades de capital. Y dentro de esas dos divisiones, pues hay diferentes tipos de sociedades. Vamos a ver más adelante eh, algunas que son como las más tradicionales que vamos a ver en el día a día en ambiente de compañías. Y el día de hoy vamos a continuar con el tema de cosas mercantiles, actos de comercio, para bueno, para avanzar con este tema y vamos a empezar a ver em, la parte de obligaciones de los comerciantes para ver cuáles son esas obligaciones que tenemos al momento de clasificarnos como comerciantes. Ok. Em, en cuanto a cosas mercantiles, tenemos que la empresa mercantil, pues es una cosa mercantil, que la ley nos da esta definición, que nos dice que está constituida por un conjunto coordinado de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, con objeto de ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. También nos dice que la empresa mercantil pues no pierde su carácter por la variación de sus elementos, ni por la falta de establecimiento o de asiento permanente. Y también nos habla de que la empresa mercantil es un bien mueble. Con estas definiciones, pues surgen algunos datos o algunos conceptos, ¿verdad? Que es necesario profundizar. Para empezar, pues la empresa mercantil lo define como una cosa, como un bien mueble. Es decir, yo puedo pasar de un lugar a otro, puedo trasladar la empresa de un lugar a otro porque está dentro de su naturaleza, ¿verdad? No necesariamente si yo creo una empresa en una determinada locación, no significa que más adelante no la puedo mover. Y quizás aquí me gustaría hacerles una pregunta para ver qué es lo que ustedes consideran. Em, ¿Quién puede tener una empresa? ¿Un comerciante individual puede tener una empresa o las empresas son solo para comerciantes sociales? Vamos a hacer una pregunta, veamos quiénes están conectados. Amanda Berenice. Amanda Berenice.
y tenemos que estar listos para participar. José David, dime. Ok, ok. Compañero nos dice que ambos pueden tener una empresa. Katia, ¿tú qué piensas? Este, un comerciante individual sí puede tener una empresa y va a tener el control total de todo y no es necesario que tenga socios como tal, ¿no? Pero yo creo que ante la ley, creo que el mayor problema de todo es que usted y la empresa son como lo mismo, porque usted representa esa empresa. Y si la empresa debe, si la empresa tiene problemas, todo va a recaer en usted. Sí, muchas gracias por los comentarios, Katia. ¿Alguien más por aquí que quería participar? Wilson creo que había levantado la mano. Es correcto, solamente era abonarlo, pero ya Katia lo decía anteriormente, de la persona natural o jurídica. Ok, gracias, Wilson. En efecto, creo que todos los comentarios estuvieron bastante atinados. Eh, Retomando lo que hablábamos en la clase pasada de que una cosa mercantil es un elemento que puede ser objeto de apropiación, es decir, que puede pertenecer a alguien, ¿verdad? Y ese alguien puede ser un comerciante individual o un comerciante social. Entonces aquí no tenemos un limitante, ¿verdad? Si ustedes son comerciantes individuales, ustedes pueden decir que tienen una empresa, pero esta empresa pues tiene diferentes elementos, porque nos dice de que existen elementos materiales y valores incorpóreos. Nos dice de que es un conjunto coordinado, ¿verdad? Es decir, que tiene que tener una dirección específica hacia dónde van a avanzar, tienen que existir pues algunos objetivos que tenga esta empresa y de forma coordinada pues va a manejar diferentes elementos materiales y de valores incorpóreos. Cuando ustedes escuchan esa parte, elementos materiales y valores incorpóreos, ¿qué se les viene a la mente? Vamos a preguntar por aquí a Fanny Gabriela. Hola, buenas noches. Hola, Fanny. Yo tendría entendido que como valores incorpóreos podrían ser, por ejemplo, bonos o acciones. Ok. ¿Algo más? Adelante, Katia. Lo que yo tengo entendido que en palabras simples, los elementos materiales es lo físico que yo tengo en mi empresa y los incorpóreos es lo que sí vale dinero, pero a la vista no es visible. Ok. Muchas gracias por esas definiciones, Katia. Correcto, ¿verdad? Al final, una empresa va a tener esos elementos materiales, ya sea equipo de oficina, el lugar donde vamos a estar operando, y también puede tener algunos valores incorpóreos como una marca, que una marca usualmente es de lo más valioso que puede llegar a tener una empresa, porque es la forma mediante la cual el mercado nos va a identificar. Entonces, todas estas cosas tienen que estar de forma coordinada, ¿verdad? Porque no haría sentido que yo me dedique a vender computadoras, pero el nombre de la empresa, el logo, pues no haga referencia a nada de computadoras. Es como que cada cosa por su lado, ¿verdad?
También cuando hablamos de elementos materiales, y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, incluso van otras personas que ustedes me pueden decir, pero si sos comerciante individual, se supone que vas a ejercer el comercio por ti mismo, ¿verdad? No vas a necesitar de nadie más. Y no, realmente como comerciante individual, yo puedo contratar a otras personas que me ayuden con algunas actividades del negocio, de la empresa. Yo voy a responder por los diferentes actos de comercio que realice esta empresa, ¿verdad? Porque yo estoy ejerciendo el comercio de forma individual, pero puedo contratar a otras personas para que también me apoyen con algunas actividades, temas de venta, temas de producción, temas de recursos humanos, diferentes tipos de actividades que se puedan llegar a requerir dependiendo del modelo de negocio, ¿verdad? Y el objeto o la razón de ser de esta empresa, pues va a ser ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Entonces, eso nos va dando la guía, que esta empresa tiene que buscar un lucro. Nosotros vamos a realizar X o Y actividad con el ánimo de que a final de mes yo tenga ganancia, ¿verdad? Y me puedo dedicar pues a vender bienes o servicios, eso no es una limitante. También el segundo punto que nos dice de que no pierde su carácter por la variación de sus elementos, porque no tenemos una fórmula específica como en la química, que si tú varías uno de los elementos, ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya es otro compuesto, es otro elemento, etcétera. Pero aquí en la empresa no pasa así. Puede ser de que para mi modelo de negocio yo no necesite empleados. Puede ser que todo lo ejecute yo solo, o puede ser que sí. Puede ser de que yo necesite maquinaria para elaborar un producto, o puede ser que no lo necesite. Todo depende, ¿verdad? De qué es mi modelo de negocio, a qué me voy a dedicar, y con base a eso, pues yo determino todo lo que necesito. Pero como tal, pues sigue siendo una empresa, aunque alguna de esas piezas falte. Ya viéndolo pues un poco más específico, tal cual lo plantea el Código de Comercio, pues encontramos que el establecimiento, que es el lugar físico donde vamos a poner a disposición del público los bienes o servicios que estaremos vendiendo, la clientela y la fama mercantil es también un valor incorpóreo. Yo puedo hacer diferentes gestiones para obtener contactos, o puede ser que yo ya he venido realizando pues toda una actividad comercial y ya tengo pues una cartera de clientes que son leales y que siempre me están consumiendo los bienes o servicios que yo pongo en el mercado. Entonces, ese también es algo muy valioso. El nombre comercial y los distintivos comerciales. Si son bastante curiosos cuando ustedes compren en la Pizza Hut, en cualquier tema de comida rápida, vean el ticket y van a ver que la sociedad no se llama Pizza Hut S.A.D.C.B. Tiene un nombre específico que en los tickets por requisito tributario pues tiene que salir el nombre de la sociedad. Y también si van a las gasolineras, muchas gasolineras pues funcionan como comerciantes individuales. Cuando vean la factura van a ver el nombre de la persona que está como titular, ¿verdad? De ese negocio como comerciante individual. Entonces,
puede ser que yo como comerciante individual esté ejerciendo el comercio, pero tengo un nombre comercial o una marca, ¿verdad? Que es la que me va a representar. Entonces también ese es un valor incorpóreo que va sumando a la empresa. Los contratos de arrendamiento también son valores incorpóreos. Puede ser de que de momento pues no tengan los fondos o el capital para adquirir un inmueble donde yo voy a operar, sino que puedo acercarme con alguien que sí tenga ese inmueble y que me lo pueda alquilar. Luego, pues ese contrato también va sumando valor a la compañía, porque recordemos que la ubicación para un negocio es bastante vital. No es lo mismo tener un local en una colonia donde está en la última casa del último pasaje donde nadie circula, ¿verdad? A tener pues un local en una calle principal donde durante el día pues pasan muchos peatones que pueden ver los bienes o servicios que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, también esos elementos van sumando. Sé que este no es el motivo de esta materia, pero las empresas mercantiles, al ser bienes muebles, también podemos vender la empresa. Puede ser que en un punto nosotros ya hayamos obtenido suficiente ganancias y digamos, yo ya no quiero trabajar jamás en mi vida o ya no me gustó este negocio, pero sigue siendo rentable, entonces puedo buscar quien me lo compre, ¿verdad? Puedo vender todo eso con todos estos elementos que estamos hablando. Sería hacer pues traspasos de los diferentes bienes que están inmersos en esta empresa, pero es algo que se puede llegar a hacer. Y estos elementos, aunque no son visibles, pero entran dentro de este análisis de ver a cuánto puedo vender yo esta empresa. Son elementos que suman, aunque incluso a nivel contable pues no tengan un valor específico. El mobiliario y maquinaria, todos los bienes que me sirven para desarrollar mi actividad productiva, pues también son elementos de la empresa. Los contratos de trabajo también. No es lo mismo tener una clientela que tener ya contratos fijos, porque clientelas son personas que potencialmente pueden adquirir mis bienes o servicios, pero ya contratos de trabajo es alguien con quien yo ya establecí un alcance y un honorario específico por X o Y actividad y eso va a representar pues un monto X, ¿verdad? Ya cuantificándolo en dinero. Las mercancías, créditos y los demás bienes y valores similares. Todo eso pues también va a formar parte de la compañía, los productos que yo estoy vendiendo, si he adquirido créditos y cualquier otro bien que yo tenga, vehículos, por ejemplo, etcétera. Todos esos son elementos de la empresa. Y como veíamos, puede ser que la empresa no cuente con alguno de estos, pero va a seguir siendo una empresa. Aquí quizás lo más relevante es no confundir los conceptos de empresa con sociedad, porque sociedad es la persona jurídica, pero empresa es la cosa mercantil. Son dos cosas diferentes, uno es un comerciante, otro es una cosa, para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Hasta aquí no sé si alguna duda o comentario. Ok, todo claro. Listo. Luego, viendo el tema de los actos de comercio, tenemos que
Las obligaciones, actos y contratos mercantiles en general, pues se sujetarán a lo prescrito en el Código Civil. El Código Civil y el Código de Comercio están bastante relacionados. Bueno, de hecho, el Código Civil está relacionado con todas las leyes, porque muchos de los términos que se ocupan en las diferentes leyes, pues tienen su nacimiento en el Código Civil. E incluso pues la Constitución y el Código Civil también están bastante interrelacionados, porque algunos conceptos, como les decía, se explican a mayor detalle pues en el Código Civil. Entonces vemos que los actos de comercio, que ya platicábamos, que podían ser de diferentes tipos, actos que tengan por objetivo una reorganización de una sociedad, una fusión, liquidación o transformación. Eso entra en ese primer nivel. También teníamos diferentes actos que se realizaban de forma masiva, es decir, los actos que van a constituir el giro de negocio. Si yo estoy constituyendo pues una empresa que se va a dedicar a vender computadoras, ese va a ser el acto de comercio que se va a realizar de forma masiva. Y también nos hablaba un tercer elemento de cualquier cosa que recaiga sobre cosas mercantiles. La venta de una cosa mercantil, la venta de una empresa, etcétera. Todos esos van a ser actos de comercio y todo eso pues se va a sujetar también por lo que establece el Código Civil. Las obligaciones mercantiles son onerosas. Cuando, quizás aquí empezar desde la familia, ¿verdad? Cuando estamos en el núcleo familiar, pues muchas de las actividades que vamos a hacer no tienen una remuneración. Las hacemos porque toca. Sus papás, por ejemplo, les pueden pedir que limpien la casa, que laven trastes, que cocinen, etcétera. Y lo mismo ellos. Las mamás usualmente pues desarrollan diferentes actividades que al final del día no son remuneradas. Ellas lo hacen por amor hacia sus hijos, hacia sus esposos, etcétera, ¿verdad? Pero como tal, son actividades que se realizan donde no hay un pago específico. Diferente es con las obligaciones mercantiles. En la lógica está de que nadie va a hacer algo de gratis, ¿verdad? Siempre van buscando pues un lucro. Yo si tengo dinero, pues se lo puedo prestar a alguien y voy a esperar de que me regresen ese monto más un adicional, ¿verdad? Intereses que pueda generar la deuda. Si voy a vender un producto, lo que yo espero es que cubra el costo de adquisición de ese producto más un porcentaje de ganancia. Lo mismo con los servicios. Yo estoy incurriendo en gasto de tiempo que tengo que dedicar pues a este proyecto, esperando que haya pues un beneficio. Entonces, esa es la lógica de las obligaciones mercantiles, que siempre tiene que existir pues un beneficio. Y también pues las obligaciones mercantiles deben cumplirse con la diligencia de un buen comerciante en negocio propio. Y aquí es donde entra bastante el tema de confianza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un negocio con alguien, pues lo hacemos bajo el supuesto de que esa persona está dispuesta a honrar lo que hemos pactado. Si se ha pactado que yo voy a entregar 10 unidades del producto X por X número de dólares, pues yo me voy a poner a trabajar en esas unidades que tengo que fabricar
pues ya teniendo en cuenta de que la otra persona me ha ofrecido un determinado monto de dinero, ¿verdad? Para compensar este esfuerzo que yo estoy haciendo por fabricar esas unidades. Entonces, en los contratos siempre se va el tema de la buena fe. Cuando se hace un contrato, se espera que la otra parte también cumpla con esas obligaciones. Y también los contratos, pues es sumamente importante establecer diferentes cláusulas. Cláusulas del precio, que quede establecido cuál va a ser la contraprestación por los bienes o servicios que yo voy a proporcionar. Algunas cláusulas de terminación anticipada. ¿Qué pasa si a mediados del proyecto, pues ya no nos caemos bien y ya no queremos continuar? ¿Qué pasa, verdad? Se paga parcial, total, etcétera. Y así tenemos que fijarnos bien en esos contratos. Más adelante vamos a ver algunos tipos de contratos que existen y cuáles podrían ser las particularidades de cada uno de ellos. Pero el tema contractual en un negocio es algo muy importante. Creo que el tema de los contratos es dar un salto de la informalidad a la formalidad, porque en nuestro país, pues hay muchos comerciantes que son informales. Vamos a ver más adelante el por qué son informales, pero sí ejercen actos de comercio. Y muchas veces porque son pequeños negocios que no tienen pues un capital que les permita hacer ese tipo de gastos, invertir en un abogado que les elabore pues un contrato o que les revise las cláusulas de un contrato que ellos van a firmar. Y pueden llegar a quedar en situaciones donde no tienen ventaja o un contrato que se haya firmado de mala fe, ¿verdad? Donde una de las partes pues se aprovecha de la otra. Entonces el tema contractual siempre hay que asesorarnos para ver qué es lo que estamos firmando y cuáles son las condiciones que yo me estoy obligando con este contrato. Ese sería pues un buen mensaje. Y si nosotros consideramos pues que tenemos conocimientos suficientes de esos términos legales, pues lo pudiéramos hacer, pero siempre una asesoría pues podría ser bastante importante. Ok, con eso cerramos la parte introductoria del Código de Comercio. Vamos a comenzar a ver un tema adicional, pero hasta aquí no sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Todo claro para mí. Ok, perfecto. Me avisan si pueden ver la nueva presentación. Sí se ve. Ok, listo. Aquí vamos a comenzar a ver cuáles son las obligaciones de los comerciantes, algunos conceptos principales también en cuanto a sociedades, y vamos a ver un poco más a detalle estas dos tipos de sociedades que considero que son las que más se ven en el mercado. Van a haber más de estas en el día a día, y las sociedades por acciones simplificadas pues también lo vamos a ver porque quizás hoy en día todavía no se ven tan frecuentes, pero sí estamos migrando a que sean más frecuentes de aquí en adelante, ¿verdad? Con las nuevas sociedades que se están creando. Primero, pues en cuanto a las obligaciones de los comerciantes, quisiera consultarles que han investigado cuáles podrían ser las obligaciones de un comerciante. Vamos a hacer preguntas.
Mario Josué Arteaga. Buenas noches. Buenas noches. Sobre las obligaciones de los comerciantes. Uy, Sí. a ver. Ahí sí me agarró. Yo estuve leyendo el Código de Comercio, más o menos. Voy por el artículo 60 y Ok. quiero ver una de las obligaciones de los comerciantes, quizás contribuyentes de IVA, puede ser una. Ok. Puede ser, es una obligación, pero esa es más tributaria. Si estamos hablando de temas mercantiles, algo que se te venga a la cabeza. Ah, bueno, quizás en temas mercantiles, quizás lo de la escritura pública. Ok, si eres un comerciante social, pues tienes que tener una escritura pública inscrita en el registro de comercio. Muy bien, creo que por ahí alguien levantaba la mano. Alcancé a ver María Fernanda, pero no sé. No, fue por error, pero no sé si aplica la parte de registro de comercio. Ok, sí, de hecho el registro de comercio, muchas de las obligaciones del comerciante pues tienen que ver con el registro de comercio. Katia, dime. Yo me sé las básicas, hablando, la principal es el registro de comercio, ¿verdad? Que es inscribir a la empresa desde el día en el que, desde el primer día de sus funciones. También podría ser la otra, es la conservación de correspondencia, según se llama, que cada vez alargan más los años, pero actualmente creo que son 10 años para guardar toda la correspondencia de la empresa y llevar una contabilidad formal y ordenada. Y creo que solo esas podría mencionarle, pero estoy segura que son parte de las obligaciones. Ok, muchas gracias, Katia. Sebastián, Yo considero también parte de las obligaciones la competencia leal dentro del mercado y la presentación de libros financieros. ok, muchas gracias por sus participaciones. En efecto, muchas de las cosas que han dicho pues están relacionadas. El registro de comercio, sin duda, en temas mercantiles, aparte de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, pues son las entidades gubernamentales donde vamos a tener más interacciones. Eh, por ejemplo, pues hay que contar con una matrícula de comercio, la cual pues se debe de renovar anualmente. Es decir, cuando comenzamos a ejercer el comercio, pues tenemos que irnos a inscribir. Eh, no, aquí esta inscripción, tal vez haciendo la aclaración, em, es diferente de si soy un comerciante social, ¿verdad? Que voy a inscribir mi escritura de constitución. Pero aparte, pues también tengo que hacer el proceso de la matrícula de comercio, la cual tengo que ir actualizando todos los años. Esa matrícula, pues es un proceso que hay que hacer ante el registro de comercio. También el tema de llevar contabilidad formal por medio de un contador, a menos que sean comerciantes individuales con activo inferior a $12,000 o una SAS con igual condición. Y aquí vamos ya viendo pues algunas diferencias entre comerciantes individuales y comerciantes sociales. Los comerciantes sociales desde su nacimiento tienen que llevar contabilidad formal a través de un contador público que esté autorizado por parte del Consejo de Vigilancia de la profesión de la Contaduría Pública y Auditoría para ejercer la contabilidad.
Eso es para las sociedades, cualquier sociedad de personas, cualquier sociedad de capital, a excepción de las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, que fue el nuevo tipo de sociedad que se creó hace un par de años. Salvo eso, todas las sociedades, pues desde su nacimiento tienen que llevar contabilidad. Para las SAS, únicamente va a aplicar contabilidad formal si superan los $12,000 de activo. Si no, pues no les aplica. Ahora, con los comerciantes individuales, solo les aplica contabilidad formal si sus activos son superiores a $12,000. El monto también está bastante pequeño porque, por ejemplo, si tú eres un comerciante que te vas a dedicar al transporte de mercaderías, por ejemplo, un camioncito que tú puedas comprar para realizar tu actividad probablemente va a valer más de $12,000. Ya ahí tú tienes que llevar pues la contabilidad formal. Si eres comerciante individual y no superas esos $12,000, pues siempre tienes que llevar tus registros de ingresos, costos y gastos, etcétera, pero lo puedes ir haciendo por tu propia cuenta. Tienes que llevarlo, ¿verdad?, de forma ordenada, pero no es necesario que busques a un contador que te lleve todo eso. Siempre es lo más recomendable para que tengamos a ese tercero que nos dé la orientación de cómo hacer la contabilidad. Pero, pues, si nuestro activo es inferior a $12,000, no tenemos esa obligación, queda opcional. Siempre es una buena práctica, aunque no cumpla el umbral, pero queda opcional. También nos dice de que los comerciantes deberán llevar libros de estados financieros, libros de diario y factor. En la pasada teníamos los libros que tenían que ver las sociedades. Teníamos el libro de actas de accionista, el libro de actas de junta directiva, el libro de documentos y emisiones de capital, el libro de registro de accionistas. Entonces, a estos libros, si soy comerciante social, pues tengo que sumarle estos otros. Libro de estados financieros, libro de diario y cualquier otro que nos exijan otras leyes, como por ejemplo la tributaria, que nos piden los libros de IVA. Pues anualmente deberán de preparar estados financieros y depositarlos ante el Centro Nacional de Registro. Que aquí eso también lleva aparejado una obligación de auditoría. Para las sociedades, a excepción de las SAS, desde que nacen también tienen que nombrar un auditor, que un auditor también es un contador público autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Profesión de la Contaduría Pública y Auditoría, pero como auditor. Entonces tenemos esas dos figuras, la figura del contador y la figura del auditor. Ambas funciones tienen que estar designadas a personas diferentes. Es decir, el mismo contador no puede ser el mismo auditor, porque quien prepara, pues no puede revisarse a sí mismo. Entonces, son parte de los gastos, ¿verdad?, que tenemos que ir considerando cuando queremos ejercer el comercio. El tema del contador, el tema del auditor, porque ya por disposición de ley son temas que se requieren. Pero cuando tenemos una SAS, pues a pesar de que también es una sociedad, ahí no es de forma automática que yo tengo que llevar contabilidad y auditoría de estados financieros, sino que es solamente si se cumple el umbral de los $12,000.
Por eso es que la SAS es un tipo de sociedad que sirve para poder formalizarnos sin tener que incurrir pues en tanto costos iniciales, ¿verdad? Porque a diferencia de una sociedad no vamos a gastar en contador y tampoco en auditor. Y ya vamos a ver más adelante que incluso el abogado nos podemos quitar pues ese honorario. Pero básicamente de la auditoría que haga el auditor externo sobre los estados financieros que prepare el comerciante, pues eso se tiene que ir a depositar al registro de comercio y es parte de la información pública. Ustedes pueden ir al registro de comercio y pueden solicitar los estados financieros de la constancia, por ejemplo. Y ustedes pueden obtener esa información. Es parte de la información pública que podemos solicitar para diferentes fines. Muchas veces por tema de estrategia, pues hay que conocer también quiénes son nuestros competidores, quiénes son nuestros clientes y pues los estados financieros pues nos dan bastante luz de con quién estamos tratando. Entonces, es parte de las facilidades que tenemos en nuestro país de poder tener acceso pues a este tipo de información. Pero esa información va a estar disponible solo si los comerciantes pues han cumplido con su obligación de depositar estados financieros. Ustedes me preguntarán, ¿y qué pasa si yo no deposito los estados financieros? ¿Qué pasa si yo no renuevo la matrícula de comercio o si yo no llevo contabilidad formal, no llevo los libros, etcétera? Pues algunas de estas cosas llevan una multa. Por ejemplo, no llevar contabilidad formal, estando obligado a eso, pues tiene una multa, que puede ser más que todo cuando Hacienda nos venga a fiscalizar. Pero también pueden existir algunas sanciones que van más allá de una multa económica. Por ejemplo, con los estados financieros. Si yo no deposito los estados financieros en el registro de comercio, no hay una multa. Yo los puedo depositar en cualquier momento, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer la renovación de la matrícula de comercio y no he depositado los estados financieros, el registro de comercio no me va a renovar la matrícula porque me va a decir, no has cumplido con todas las obligaciones que la ley te establece. Y como tal, pues es un paso que la ley como tal no es que la ley nos esté diciendo explícitamente, ¿verdad?, de que si yo no deposito estados financieros no puedo renovar matrícula de comercio, pero sí es el criterio que ha tomado pues el registro para este tipo de proceso. Entonces, si yo no he depositado los estados financieros, no puedo renovar la matrícula de comercio. Y sin matrícula de comercio, pues diferentes operaciones pueden estar restringidas. Por ejemplo, si yo soy un importador, importo mercancías para venderlas en el mercado nacional, pues para realizar las importaciones tengo que tener al día la matrícula de comercio. Si yo no la tengo, no me van a dejar importar el producto. Entonces acá la consecuencia de no tener la matrícula de comercio va más allá de pagar una multa, ¿verdad? Puede ser incluso más crítica porque se detiene mi negocio. Si yo me dedico a importar y vender en el mercado local, entonces si yo no he renovado la matrícula de comercio, pues se me va a parar la operación porque ya no voy a tener artículos que puede importar para venderlos. Entonces, ese es uno de los elementos. También, si queremos acceder pues a algún crédito, los bancos usualmente pues nos piden mucha información.
entre la cual están los estados financieros y también la matrícula de comercio. Entonces, no tener esto al día va a privarme de la oportunidad de poder solicitar un financiamiento que pueda ayudarme a desarrollar más mi negocio. Entonces, esas son algunas de las principales obligaciones. Si ustedes leen el Código de Comercio, vamos a ir encontrando muchas más, pero en sí estas son las principales. Ahora, vamos a ver algunos conceptos que algunos de estos pues ya los hemos venido hablando en las sesiones anteriores y en esta sesión, pero pues hay que retomarlas. Por ejemplo, cuando hablábamos de acciones. Para los comerciantes sociales y cuando son sociedades de capital, veíamos en la clase pasada que el patrimonio pues va a estar dividido en partes iguales por unos títulos que se llaman acciones. Estos son títulos valores que tienen pues un valor nominal que tiene que ir de $1 hacia adelante. La acción básicamente es ese documento que nos va a permitir comprobar que nosotros somos accionistas en una sociedad. Y existen dos tipos de acciones. Existen acciones ordinarias y existen acciones preferidas. Ya vamos a ver para qué nos sirven cada una de estas acciones, pero vamos a ver primero las características. Esto pues ya lo habíamos mencionado, pues tienen que tener un valor nominal de por lo menos $1 y múltiplos enteros. No podemos ponerle centavos, $1.50, no, tienen que ser 1, 2, 3, 10, 100, etcétera, ¿verdad? Pero tienen que ser valores enteros. Los accionistas pueden hacerse representar en las asambleas por otro accionista o por persona extraña a la sociedad. Hablábamos que la Junta General de Accionistas, pues es el órgano primario de una sociedad. Son quienes pues tienen que tomar algunas de las decisiones más importantes de la sociedad. Y en la escritura de constitución, pues tiene que quedar establecido cuáles son esas decisiones que sí o sí se necesita pues aprobación de Junta General de Accionistas y cuáles las puede tomar el administrador o la junta directiva. Pero, por ejemplo, puede ser que exista una asamblea, una Junta General de Accionistas que esté convocada para el día de mañana, pero yo tengo una emergencia y yo no puedo asistir. Entonces le puedo decir a otro de los accionistas, mira, yo no voy a poder participar, pero quiero que vos representes mis acciones. O le puedo decir incluso a una persona extraña del grupo de accionistas, le puedo decir a mi hermano, a alguien de confianza, mira, anda a participar en esta Junta General de Accionistas y de lo que vayan a decidir, pues tú vas a votar en mi nombre. Entonces, es algo que se puede hacer y de hecho, esto es de lo más común que vamos a ver en el día a día, porque muchas veces pues, los accionistas son otras personas jurídicas, incluso que sean extranjeras, y designan pues a X o Y persona para que las representen en esa Junta General de Accionistas. Es algo que se puede hacer. También se prohíbe a las sociedades de capitales colocar sus acciones a un precio inferior a su valor nominal. Si yo me quiero salir de una sociedad, yo puedo vender mis acciones, pero el Código de Comercio me prohíbe que yo las venda por debajo de su valor nominal.
Es decir, que su valor nominal puede ser $100. Yo no lo puedo dar a 90, no lo puedo dar a 80. Lo tengo que dar a un valor superior. Y de hecho, aquí entra parte de lo que les platicaba, ¿verdad? De tema de valoración de empresas. Aquí viendo a la empresa como algo que es propiedad de la sociedad, ¿verdad? Entonces, es como una cadenita. La empresa le va a dar valor a las acciones que yo tengo en esta sociedad. Entonces, puede ser que en su momento yo pague $100 por esa acción, pero hoy en día ese negocio pues es un negocio exitoso. Entonces, ya no lo voy a vender a $100, lo voy a vender a 1,000, lo voy a vender a $10,000, etcétera. Entonces, lo ideal o lo que requiere la ley, mejor dicho, es que se venda por encima de ese valor nominal, nunca por debajo. También, pues, las sociedades no pueden adquirir sus propias acciones. Es decir, la sociedad no puede ser su propio accionista, siempre tiene que ser alguien diferente a la sociedad, una persona jurídica o una persona natural. Ahí no hay limitaciones, pero la misma sociedad no puede poseer sus propias acciones. Y este último punto también es de los más relevantes, que las acciones conferirán iguales derechos. Si estamos hablando de acciones ordinarias y todos somos accionistas y tenemos acciones ordinarias, pues todos tenemos los mismos derechos de voto, mismos derechos para recibir las utilidades que genera el negocio. Entonces, si en una sociedad todas las acciones son ordinarias y, por ejemplo, decretamos dividendos, vamos a pagar dividendos por $100,000. Pues esos $100,000 se tienen que pagar a todos los accionistas. No puedo decir, solo le vamos a pagar al accionista A, solo le vamos a pagar al accionista B. No, tiene que ser a todos los accionistas porque todos tienen los mismos derechos y van a tener los mismos derechos de voto, siempre de forma relativa, ¿verdad? Porque no es lo mismo que un accionista pues tenga el 25% de las acciones de la sociedad que otro accionista pues tenga el 50% de las acciones de la sociedad. Ahí va a pesar más el número de acciones que represento, ¿verdad? Es como que cada acción me va a dar un voto. Si estamos tomando una decisión y yo tengo 25 acciones y la otra parte tiene 50 y otra tiene 20, pues mi decisión va a representar 25 votos. Y si las otras partes pues se ponen de acuerdo, ya sería pues una decisión que se tomaría por mayoría de votos, pero como tal, yo tuve el derecho de poder participar pues en esa discusión y de poder aportar mis argumentos del por qué sí o el por qué no de una decisión y con base a eso pues hacer una votación. Por otro lado, si tenemos acciones preferidas o preferentes, estas van a tener un voto limitado, porque no pueden votar en las juntas ordinarias, sino que solo en las juntas extraordinarias. Más adelante vamos a ver cuáles son las ordinarias y cuáles son las extraordinarias. Pero para adelantar un poco, las extraordinarias son todas aquellas donde vayamos a tomar una decisión sobre la reorganización de una sociedad, ya sea una liquidación, una fusión, una transformación, etcétera, ¿verdad? Entonces, si soy accionista preferente para todas las demás decisiones de la sociedad,
pues mi voto no va a contar porque ya por disposición legal, pues se está limitando esa facultad de poder votar en las juntas ordinarias. También, pues, que no pueden asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes se señale a las de voto limitado un dividendo no menor del 6% sobre su valor nominal. Aquí es importante, ¿verdad? No voy a tener voto, pero sí voy a recibir dinero. Y de hecho voy a recibir dinero antes que los demás. Es parte de estos beneficios, ¿verdad? Que incluso si la sociedad pues no ha obtenido ganancias, ellos me tienen que pagar, aunque sea el 6% del valor nominal de mis acciones. Es decir, si yo tengo una acción por $100, la sociedad obtuvo pérdidas, independientemente de eso, a mí me van a pagar $6 como dividendos. Eso va a ser el dividendo mínimo, digamos. Los demás accionistas que tengan acciones ordinarias, pues si no hay utilidad, pues no hay nada que se les tenga que entregar o repartir, ¿verdad? Pero con los accionistas de acciones preferentes, no importa el resultado que se haya tenido, siempre van a recibir un dividendo de por lo menos el 6% del valor nominal. Y también pues nos dice de que dentro de cada categoría de acciones, todos gozarán de iguales derechos. Es decir, todos los accionistas preferentes van a tener los mismos derechos. Es decir, que si son 5 accionistas preferentes, pues los 5 tienen que recibir el dividendo sin importar que la sociedad haya o no obtenido utilidades en ese ejercicio. Y lo mismo con las acciones ordinarias. Todos los accionistas que tengan acciones ordinarias, pues van a tener los mismos derechos. Ahora les pregunto, ¿por qué yo escogería tener 2 tipos de acciones en mi sociedad? ¿Por qué yo tomaría una decisión de tener acciones ordinarias y también acciones preferidas? Vamos a preguntar. Mario Josué Arteaga. Creo que no les hago preguntas a los mismos, pero si se repite van a disculpar. Aquí el primero que se aparece en mi pantalla es el primero que les pregunto. Mario Josué, ¿estás por acá? Sí, sí, aquí estoy justamente. Yo considero que una razón es que, como podemos ver, los accionistas ordinarios pues tienen voz y voto, ¿no? Entonces tienen decisión dentro de la Junta General de los accionistas. Y por otra parte, con las acciones preferidas, pues creo que de alguna forma te aseguras que siempre obtener ganancias, o sea, no vas a perder en teoría, ¿va? Entonces, eso es lo que yo considero, lo que yo entendí, ¿va? Ok, muchas gracias por tu aporte. En efecto, es como lo menciona el compañero. Con las acciones ordinarias, pues tengo voz y tengo voto. Yo puedo tomar las decisiones sobre el rumbo que va a tomar la sociedad. Con las acciones preferidas, pues no puedo tomar parte de esas decisiones, pero sí voy a obtener beneficios. Entonces puede ser que yo tenga la idea de negocio. Yo tengo un amigo con quien vamos a montar este negocio y vamos a crear esta sociedad para operar como un comerciante social. Nosotros tenemos la idea, tenemos el know-how,
pero nos falta capital. Entonces, podemos ir con otra persona, ¿verdad? Y decirle, mira, queremos que participes en este negocio, pero te ofrecemos acciones preferentes. Es decir, nos vas a dar tú el dinero ahorita, nosotros lo vamos a administrar, vamos a tomar todas las decisiones del negocio y vos estate tranquilo, que aunque nosotros perdamos, nosotros te garantizamos que siempre te vamos a pagar. Entonces, ese podría ser un escenario que podría, que podríamos utilizar, ¿verdad? Para tener estos dos tipos de acciones, cuando necesitamos de un socio que únicamente sea capitalista. Y ustedes me podrán decir, pero no sale mejor que solo estas dos personas pues sean los socios y mejor vamos por un financiamiento. La respuesta es depende, porque cuando una sociedad va iniciando operaciones, difícilmente un banco le va a dar un préstamo, o si le da un préstamo va a ser algo mínimo, porque el banco no sabe cuál es la capacidad que va a tener esta sociedad de generar efectivo y de pagar el préstamo. Entonces, cuando se va empezando operaciones en una sociedad, difícilmente vamos a poder acceder a créditos. Entonces, esta es una vía de poder tener capital de trabajo o dinero para realizar las diferentes actividades del negocio sin que esa persona pues se meta en las decisiones claves que nosotros vamos a hacer. Al final pues podría ser un ganar-ganar, porque para el accionista preferente su riesgo va a ser un poco más pequeño. Si la sociedad gana, pues él va a ganar bastante, ¿verdad? Pero si la sociedad pierde, él aunque sea va a ganar un poquito. Entonces, es un ganar-ganar y esa es una situación donde podríamos utilizar estos tipos de acciones. Ahora, con el término accionista. Con el término accionista, pues nos dice el Código de Comercio de que se debe de considerar como accionista al titular de las acciones nominativas y que estén inscritas como tal en el registro respectivo. Los títulos valores hay de diferentes tipos y de diferentes naturalezas. Hay algunos títulos valores que son al portador. Por ejemplo, un cheque no es lo más común, pero sí puede darse que el cheque esté dirigido al portador. Es decir, que lo puedo ir a canjear yo, o lo puede ir a canjear otra persona, siempre y cuando pues se cuente con el título original, pues podríamos ir a un banco y canjearlo. No es lo más común, como les digo, lo más común es que el cheque pues vaya el nombre específico de una persona, pero puede darse el caso. Con las acciones, estas tienen que ser nominativas, es decir, el título de acción tiene que tener mi nombre. Si yo vendo la acción, pues la voy a endosar al que me está comprando la acción. Y la sociedad, pues, al llevarle ese título endosado, lo va a anular y me va a emitir uno nuevo ya con mi nombre. Ese es un requisito, ¿verdad? Para que yo me pueda considerar como accionista de una sociedad, ser el titular de esa acción. Esto también lo platicábamos, que el accionista dispondrá de tantos votos como acciones le pertenezcan o representen. Lo que les decía, si yo tengo 25 acciones de un total de 100, pues yo voy a votar 25 veces, por así decirlo, o mejor dicho, mi decisión va a equivaler a un 25% en una votación que hagamos en una junta.
El accionista que en una operación determinada tenga por cuenta propia o ajena un interés contrario al de la sociedad no tendrá derecho a votar los acuerdos relativos a aquello. Puede ser que una de las decisiones que vaya a tomar la Junta General sea un financiamiento. Y puede ser que una institución o la persona que nos vaya a dar el financiamiento puede que sea el mismo accionista. Entonces, si ese accionista participa en la votación, su voto estaría sesgado porque a él le interesa de que se adquiera ese financiamiento porque él va a obtener mayores beneficios, ¿verdad? Con los intereses que pueda generar el financiamiento. Entonces, si se dan esas situaciones, los demás socios podemos decir, en este momento tú no vas a participar en esta decisión, lo vamos a tomar pues en conjunto con los demás accionistas. ¿Se le está limitando sus derechos? Sí, pero hay una justificación, que hay un, un tema de interés, ¿verdad? Hay un conflicto de interés que no estaría pues sirviéndonos para tomar la mejor decisión para una compañía. También es nulo todo pacto que restrinja la libertad de voto de los accionistas. Y esa es una pregunta que frecuentemente he visto cuando vienen sociedades extranjeras a poner pues una sociedad acá en nuestro país y a veces pues requieren algún socio local, alguien estratégico que les ayude a desarrollar pues el negocio, pero ellos dicen, miren, yo quiero asociarme con esta persona, que esta persona pues también tenga acciones, pero que no tome decisiones o que si voy a pagar dividendos, pues primero me llevo los míos y después si algo queda, ahí le damos a esa persona. No, ¿verdad? Ese tipo de acuerdos no estarían válidos. Los accionistas van a tener los mismos derechos. Un acuerdo, ¿verdad? Aunque de palabra hayamos tomado esa decisión de que vamos a limitar los derechos de una persona, de un accionista, si más adelante pues esa persona se echa para atrás y dice, no, momento, yo sí quiero tener todos mis beneficios, pues los puede obtener sin ningún problema, porque la ley lo faculta a que no se le puedan limitar sus derechos. Entonces, ese tipo de acuerdos se pueden hacer, sí, pero realmente no tienen un fundamento jurídico y si la otra parte no lo quiere, eh, no lo, no lo quiere continuar o ya no quiere seguir con ese acuerdo, pues fácilmente lo rompe y no hay una consecuencia legal, porque pactos entre terceros pues no son oponibles ante las leyes nacionales. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ok, también tenemos aumentos de capital. Este es otra de las operaciones que se puede hacer en una sociedad. Y esos aumentos se pueden hacer mediante dos vías. Puede ser que emitamos nuevas acciones o que, digamos, le cambiemos el valor nominal a las acciones que se tienen ya emitidas. Por ejemplo, está esta sociedad que tiene $10,000 en el capital. Cada acción vale $1, lo vamos a poner fácil. Y vamos a hacer un aumento de capital por $20,000. Es decir, el patrimonio completo de esa compañía va a subir a $30,000.
vamos a emitir 20,000 acciones adicionales, cada una siempre por un valor de $1. O la otra opción está de que las 10,000 acciones que tenemos, en lugar de que valgan $1, les cambiamos su valor nominal y van a valer $3. Es algo que se puede hacer. Para aumentar el capital social de una compañía, pues eso se tiene que someter a votación en Junta General de Accionistas y por lo menos 3/4 partes de las acciones pues tienen que estar de acuerdo. El aumento del capital social mediante la elevación del valor de las acciones requiere el consentimiento unánime. Es decir, si yo voy a emitir nuevas acciones, siempre todas van a valer $1, pero voy a emitir las 20,000 acciones nuevas, solo necesito la aprobación de 3/4 partes de los accionistas. Pero si en lugar a eso decimos que el aumento de capital va a ser aumentando el valor nominal de cada acción, pues tiene que haber acuerdo unánime. Y eso tiene una lógica. En el primero de los escenarios, cuando yo voy a emitir nuevas acciones, siempre se le da una preferencia a los accionistas ya existentes de que puedan adquirir un monto equivalente de acciones que represente el porcentaje actual que ellos tienen para que no se diluyan con las nuevas acciones. Es decir, en ese escenario que estábamos, y ya vamos a ver las matemáticas para que estemos todos en líneas. Si yo de esas 10,000 acciones originales, yo tengo el 25%, es decir, yo tengo 2,500 acciones y tengo el 25%, ¿verdad? Con esa nueva emisión, que son 20,000 acciones, yo podría adquirir un número de acciones que siempre me permita tener el 25%. Vamos a hacer la operación matemática. Como se estarían emitiendo 20,000 nuevas, quedarían 30,000 acciones. 30,000 entre 4 para sacar cuánto serían el 25%, pues tenemos que son 7,500. Entonces, yo podría adquirir 5,000 de las nuevas acciones para que mi participación no se diluya y que yo siempre sea poseedor del 25% de las acciones. Pero puede darse el caso de que yo ahorita no tengo dinero para comprar esas nuevas acciones. Entonces, ni modo, ¿verdad? Me voy a diluir. Ya mis 2,500 acciones no van a representar el 25%, sino que van a representar únicamente un 8%. Ese es un gran cambio, ¿verdad? Pasar de un 25 a un 8%. Ya cambian las cosas. Y es por eso que, pues, me dieron la oportunidad de comprarlas de forma preferente, pero si yo no tengo el dinero, no lo voy a hacer. En cambio, cuando vamos a elevar el valor nominal de las acciones, pues todos tenemos que estar de acuerdo porque todos vamos a tener que poner $2 más por cada acción para que hacer este aumento de capital. Es decir, todos los accionistas pues tenemos que hacer el mismo aporte. Esos aportes pueden ser en efectivo, también pueden ser compensación de créditos o deudas o capitalización de las reservas o utilidades. La parte de efectivo, pues creo que se entiende bastante fácil, ¿verdad? Efectivo que yo pueda tener, ya una transferencia hacia la sociedad y a cambio pues, voy a recibir nuevas acciones o las acciones que ya tengo van a aumentar de valor. Ese es un paso. También puede darse por compensación de créditos o deudas. Puede ser que yo tenga una deuda con alguno de mis proveedores y yo digo, mira, yo ahorita no puedo pagarte porque
si lo hago me descapitalizo y ya no puedo continuar con la operación, o que de plano estoy teniendo problemas económicos y de momento pues no puedo pagarte. Entonces yo puedo ofrecer a ese proveedor, mira, yo ahorita no te voy a pagar en efectivo, pero te puedo hacer parte de mis accionistas, te puedo dar acciones y de los beneficios que, que obtenga la sociedad, pues de eso tú vas a recuperar parte de esa deuda, pero en un periodo X de tiempo conforme a las proyecciones que estamos haciendo. El proveedor puede aceptar y en ese caso, pues vamos a hacer esa capitalización de deuda. En un balance, tal vez regresándonos a contabilidad financiera 1, un balance tenemos activos, pasivos y patrimonio. La fórmula nos dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, esa sería una reclasificación. La cuenta por pagar yo la tenía dentro de los pasivos y lo que estoy haciendo es pasarla de pasivo a patrimonio. Tengo que hacer pues un proceso mercantil para que eso suceda, que lo platicábamos la clase pasada, que dependía de si cuando yo creé la sociedad, pues le coloqué que es una sociedad de capital fijo o de capital variable. Si es de capital variable, va a llevar el DCB, de capital variable, y si es de capital fijo, pues no va a llevar el DCB. Si es una sociedad de capital variable, pues un acuerdo en Junta General de Accionistas, pues bastaría y ya comenzamos pues a actualizar los libros de registro de accionistas, de aumentos y disminuciones de capital y ya con eso pues le damos legalidad al aumento de capital. Si es una sociedad de capital fijo, pues tenemos que hacer una modificación a la escritura de constitución para ajustar la cláusula del patrimonio y aumentarla. Y hay que hacer pues un depósito de esa modificación pues en el registro de comercio. El último punto es capitalización de las reservas o utilidades. Y aquí regresamos siempre con esa figura que les decía, activo, pasivo y patrimonio. Dentro del patrimonio vamos a tener diferentes cuentas. Vamos a tener la cuenta del capital social, que es básicamente lo que representan las acciones, pero también podemos tener otras cuentas, como la reserva legal, que ya vamos a ver qué es la reserva legal, y utilidades acumuladas. Puede ser que en años anteriores yo obtuve ganancias, pero tomé la decisión de no repartirlas a los accionistas. ¿Por qué? Porque yo necesito ese dinero dentro de la sociedad para seguir operando y seguir generando pues más utilidades, más ganancias. Entonces, las podemos dejar en el estado de situación financiera, en el balance, como parte de las cuentas de patrimonio. Es diferente al capital social, pero siempre dentro del patrimonio. Entonces yo puedo tomar la decisión de parte de esas utilidades capitalizarlas. Es decir, teníamos $100,000 de utilidades. Vamos a hacer este aumento, que puede ser por lo mismo, por emisión de nuevas acciones o por un aumento de las actuales. Y como esas utilidades pertenecían a todos los accionistas, entonces las podemos capitalizar y dividimos eso siempre entre el número de accionistas para dárselas como nuevas acciones o como un aumento al valor nominal de las acciones actuales. Es algo que podemos hacer. No nos va a variar el estado de situación financiera de forma dramática, ¿verdad? Sino que solo es una reclasificación
de cuentas, que también hay que hacer pues el proceso mercantil que les comentaba. Ahora, el aumento de capital es bastante fácil. Ningún tercero nos puede decir algo porque estemos aumentando el capital, porque al final, pues, si hay un mayor capital, mis proveedores, mis acreedores, incluso pueden estar más tranquilos, ¿verdad? Que si yo les debo algo, pues hay un fondo más grande contra el cual, pues, me pueden responder. Pero con las disminuciones de capital sí hay algunas reglas específicas, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice acá que no podrá llevarse a efecto la disminución del capital hasta que se liquiden y paguen todas las deudas y obligaciones pendientes a la fecha del acuerdo, a no ser que la sociedad obtuviera el consentimiento previo y por escrito de sus acreedores. Es decir, que si yo quiero disminuir el capital, también hablábamos en la clase pasada de que esa disminución no puede ser más allá del monto mínimo de capital que necesito por el tipo de sociedad. Si estamos hablando de una sociedad anónima, el monto mínimo son $2,000. Puede ser que yo tenga un capital social de 10,000, puedo disminuir 8,000 para quedar en 2,000, pero no puedo disminuir más allá de ese valor, ¿verdad? Porque si no, ya estaríamos cayendo en ese incumplimiento. Pero pues para hacer eso, primero pues tengo que liquidar todas las deudas. Yo en mi balance no tengo que tener ninguna deuda con ningún proveedor o con ningún acreedor. O por el contrario, si tengo esas deudas con proveedores o acreedores, tengo que pedirles consentimiento por escrito. Es decir, tengo que enviarles una carta y decirles, fulanito de tal, yo sé que te debo $10,000, pero ahorita estoy haciendo un proceso de reestructuración. Pueden dar las razones por las cuales está dando la disminución y necesito tu consentimiento para proceder con la disminución. Esa es otra vía. Si no tengo el consentimiento, pues no podría hacer esa disminución de capital. ¿Por qué? Porque usualmente los proveedores o acreedores toman decisiones sobre, por ejemplo, dar créditos con base al patrimonio que pueda tener o el capital social que pueda tener una sociedad determinada. Entonces, si se reduce eso, es como que la garantía de que me vayan a pagar también está disminuyendo. Por eso es que se requiere ese consentimiento previo y por escrito del lado de los acreedores. También nos dice que los administradores podrán cumplir inmediatamente el acuerdo de disminución si el activo de la sociedad excediere del pasivo en el doble de la cantidad de la disminución acordada. En este caso, pues los acreedores de la sociedad podrán exigir el pago inmediato de sus créditos, aun cuando los plazos no se hubieran vencido. Interesante, ¿verdad? Lo que me está diciendo es que si yo, del lado de los activos, tengo suficientes activos para que a pesar de que estoy haciendo la disminución, siempre pueda responder a las obligaciones de proveedores y acreedores, pues no tengo que ir a pedirles permiso. Pero si los proveedores y acreedores se dan cuenta de que yo estoy haciendo esa disminución, pueden ir a exigirme que les pague de inmediato lo que les debo. Esa es la traducción de este párrafo, ¿verdad? Yo no necesito ir a pedirles permiso si yo voy a poder seguir haciéndole frente a las obligaciones que tengo con ellos, pero si ellos se dan cuenta, pueden ir a exigirme el pago de mis deudas.
sobre esos conceptos. No sé si tenemos alguna duda, alguna pregunta. Ok, todo claro. El último de los conceptos tenemos el de reserva legal, que ya lo hemos venido platicando un poco. Para las sociedades anónimas es del 7% sobre las utilidades anuales hasta alcanzar el 20% del capital social. ¿Qué quiere decir eso? De básicamente todos los años. Yo voy a ir obteniendo ganancias, pero no voy a poder distribuir todo hacia los accionistas. Parte lo tengo que reservar como reserva legal. ¿En qué porcentaje? El 7%. Si yo obtuve una ganancia de $100,000, pues $7,000 los tengo que apartar. Esos 7,000 pues no los vamos a distribuir. Los 93,000 restantes sí. Eso les va a llegar a los accionistas, pero los 7,000 los vamos a conservar dentro de la sociedad. ¿Cuál va a ser el máximo? El 20% del capital. Si el capital social fuera, vamos a poner un monto alto. Si el capital social fuera $200,000, el 20% serían $40,000. Si no me fallan las matemáticas, si estoy hablando alguna locura, me corrijo. Pero el 20% serían $40,000 de 200,000. Entonces, yo todos los años voy a ir apartando. El primer año obtuve 100,000 de ganancia, voy a apartar 7,000. El siguiente año, X monto, reserva legal 10,000. Y así, ¿verdad? Ya en el año 3 o 4, puede ser de que si me ha ido bastante bien con las utilidades, ya supere esos $40,000 de reserva legal. Y en ese caso, pues ya en el año 5, yo ya no tengo que separar ningún monto en concepto de reserva legal. Ahí ya todas las ganancias van para los accionistas. Esa es la forma más simple de entenderlo. Pero ese es con las sociedades anónimas, las SA. Con otra figura que tenemos de sociedades por acciones simplificadas, realmente no hay parámetros para la reserva legal. Todo eso lo va a definir el accionista, quien esté constituyendo la SAS, será quien determine el porcentaje. Yo puedo decir, la reserva legal va a ser el 5%, va a ser el 2%, va a ser un 20%, o incluso puedo decir que no va a haber reserva legal. Y puedo definir hasta qué monto vamos a acumular reserva legal. Puedo decir que va a ser hasta el 20%, hasta el 10%, lo que sea. Pero eso lo tengo que dejar establecido en las cláusulas, en los formularios cuando estoy en la SAS. Estas van a ser las reglas con las cuales se va a operar, digamos, esa sociedad. Ahora bien, ¿qué pasa con esa reserva legal? ¿Vamos a tener ese dinero ocioso? Pues no. Pero nos da algunas opciones. Dice que que aparezcan en la reserva legal pues tienen que tenerse disponibles, es decir, en efectivo, en valores mercantiles salvadoreños o centroamericanos. Hola, hola. Creo que se me cayó un ratito la llamada, pero ahorita me escuchan. Sí, ahorita Hola, sí, eso sí, bien le claro, escucho. sí. Ok, perfecto. Como les decía, este dinero que tenemos de la reserva legal no es que lo vamos a dejar ocioso ahí tirado, sino que
lo podemos invertir en valores que puedan ser de fácil realización. Es decir, si yo tengo una emergencia, estos títulos valores, pues los puedo vender y de inmediato, pues consigo efectivo para poder hacer frente a, a cualquier problemática que tenga. Y la otra tercera parte, pues la puedo invertir en cualquier tema de la finalidad de mi negocio. Es decir, me puede servir para capital de trabajo. Es parte, ¿verdad?, de esas consideraciones que tenemos que tener. Idealmente, pues, lo podemos tener invertido en algún título valor que nos va a representar, pues, algún beneficio, pero que en dado caso que se requiera, lo podamos convertir a efectivo de una forma bastante rápida. Bien, creo que nos vamos quedando hasta aquí por la sesión del día de hoy. En la próxima clase vamos a hablar de sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas. Los invito a que leamos acerca de las sociedades anónimas y sociedades por acciones simplificadas, y si tienen pues alguna duda o consulta, lo abordamos en la próxima clase. Algunos anuncios, ya en Moodle pueden encontrar los lineamientos para el trabajo de ciclo. Como les decía, si tienen alguna duda, me pueden escribir para que lo podamos revisar. María Fernanda, dime. Mire, yo sí tengo una duda. A mí me agregaron ya de último a la sección y a mí no me aparece en Moodle en la materia. Ok, de acuerdo. Le Creo que mando yo un te puedo... correo quizás para recordarle. Sí, mándame un correo, porque eso usualmente lo hace automáticamente el sistema, pero si no estás inscrita, yo te puedo inscribir manualmente. Muchas gracias. De acuerdo. Manuela. Yo tengo una duda. ¿Subiría las presentaciones de cada clase? La presentación y las diapositivas. Sí, la estoy subiendo en PDF. Ahorita solo está la clase 1, la clase 2, como todavía la teníamos incompleta, por así decirlo, ¿verdad? Todavía no la había subido, pero terminando esta sesión la subo a Moodle, y todavía la presentación 3, pues esa todavía no la voy a subir porque la vamos a terminar de ver en la próxima clase. De acuerdo, gracias. Pues listo, si no tienen algún tema adicional, pues lo dejamos hasta aquí. Pasen buenas noches.